Hola, hola a todas. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta primera sesión de los seminarios que constituyen la propuesta de formación por parte de l'ACA, la Asociación de la Crítica de Arte a Cataluña. En esta sesión, primera sesión online, que este año, como todos sabéis, hemos trasladado a online por las razones del COVID. Mi nombre es Neus Miró y soy comisaria y crítica de arte y soy miembro del ACA. Gracias, también me gustaría dar las gracias a los ponentes a esta primera sesión, a Jesús Alcaide y a Leire Vergara por aceptar la invitación, y también a Roc Domingo, que ha coordinado todos los aspectos técnicos de estos seminarios y que posibilita que ahora mismo estemos aquí en directo. El título general de la formación que hemos diseñado Oriol Fondevila y miembro de la Junta Directiva de l'ACA y yo misma, de la insoportable ligereza del pasado del arte. El objetivo y la intención era abordar toda una serie de casos recientes donde existe una voluntad y una necesidad, o al revés, una necesidad y una voluntad por reescribir o relatar ciertos capítulos o ciertos hechos de una historia del arte heredada, bien a partir de un texto o bien de otro tipo de proyectos, como pueden ser exposiciones o una web. Este primer seminario, titulado Historias de artistas, a partir de dos revisiones recientes de la trayectoria de dos artistas, el caso de Pepe Espaliu, por parte de Jesús Alcaide, y de Isidro Alcárcel Medina, por parte del colectivo Bulegoa ZB, del que nos hablará Leire Vergara. Simplemente unas notas ahora al principio para concretar el formato. El formato seguirá lo que serían unas pautas habituales físicas, digamos, en presencial. Cada uno de los dos invitados hará una presentación de unos 30 minutos aproximadamente. Serán seguidas una detrás de otra, primero Jesús y luego Leire. Y al final habrá unos 20 minutos aproximadamente para posibles preguntas del público, de los asistentes, para vosotras. Las preguntas las podéis ir formulando, no hace falta que esperéis al final, a partir de la pestaña que hay en la parte, el bottom, de la parte baja del Zoom, donde pone preguntas y respuestas. Ahí podéis formular las preguntas y yo las iré apuntando según la frecuencia, la repetición o por el tema que hayamos abordado. Y las recuperaremos al final. La charla, el seminario debería durar unos 90 minutos como mucho. Como sabéis, Jesús Alcaide es crítico de arte y comisario freelance, y en los últimos años ha desarrollado todo un cuerpo de investigación, una importante labor de investigación y de reconsideración del legato del artista Pepe Espaliu, que se ha traducido en una serie de publicaciones y varios proyectos expositivos, que es de lo que nos va a hablar hoy. Y Leire Vergara es comisaria investigadora y miembro de Bulegoa ZB, junto a Beatriz y Miren Jayo, que va a terminar diferentes tipos de proyectos educativos y de investigación. Y sin más por mi parte, os dejo con ellos, primero con Jesús. Te paso la palabra, Jesús. Muchas gracias a Neus y a los miembros del ACA por organizar estas jornadas que, bueno, que creo que son muy interesantes porque en un momento como el actual reformular y reescribir la historia creo que es bastante importante. Como dicen, me centraré en el trabajo sobre Espaliu, como me solicitaste, y fundamentalmente en la exposición Pepe Espaliu 3 temps, pero sí es verdad que en el texto que voy a leer y que haré una presentación como apoyo, se entrecruzan otras cuestiones que tienen que ver con cómo esto ha desatado mis acercamientos a esa cosa tan extraña que dentro de las etiquetas de comisariado se llama retrospectiva, pues a esos trabajos de retrospectiva o de relectura de otros artistas como puede ser Agustín Parejo Escull o Itziar Ocariz, que los que he trabajado con ellos son sendas retrospectivas, ¿no? Pues esto fue como casi el pistoletazo de salida para darme cuenta de cómo podía acercarme a la historia, ¿no? Entonces me centraré en Espaliu, pero ya os digo que hay como una serie de modos de hacer que se han traducido después a otros proyectos.
¿Cómo se escribe la historia? ¿Cómo construimos las genealogías que determinan las lecturas de momentos decisivos de la historia de un lugar? ¿Cómo se construyen los contextos, las trayectorias y las figuras? ¿Qué mostramos? ¿Qué ocultamos? ¿Para quién se escribe esa historia? ¿Cómo la leemos? ¿Quiénes la producen? Y sobre todo, como escribía Tony Spanbauer en El hombre que se enamoró de la luna, ¿qué es un ser humano sin una historia? Ese era el texto con el que comenzaba esta publicación, que es Pepe Espaliu 3 temps. El 8 de marzo, cuando se cumplían 25 años del fallecimiento del artista cordobés Pepe Espaliu, inauguramos en Teclasala la exposición Pepe Espaliu, Barcelona Hospitalet, 1975, 1988, 1993. Un proyecto de investigación que nacía del deseo por foco, como esa foto borrosa de Espaliu, formando parte de la acción Las manos sucias, que llevó a cabo Montse Cosidó el 25 de abril de 1975 en las Ramblas de Barcelona. Aquellas con las que también pasearon Ocaña, Nazario y Camilo, esos otros andaluces que trajeron farolillos y vírgenes del sur en plena efervescencia del arte conceptual en Cataluña. La narración histórica requiere de una sintaxis y en toda sintaxis hay una ruptura, algo que se quiebra, una línea que se parte, un tiempo que se fragmenta. Michel de Certeau habla de estos momentos como lapsus sintácticos de la narración histórica. A propósito de ellos, Teresa Vilarós, en El mono del desencanto, escribe, abro comillas, el fluir de los sucesos no se nos presenta tan continuo como podríamos esperar. Antes, al contrario, vistos desde el margen, el flujo histórico toma de pronto circuitos inesperados y formas sorprendentes. La línea recta de la historia se torna quebrada y aparecen extrañas fisuras y agujeros narrativos. De hecho, son esas roturas de lo lineal, esos puntos de quiebre, los que nos muestran nuevas formas y figuras que proporcionan una segunda, tercera y cuarta dimensión. Son esos puntos desplazados los que en su desvío rompen necesariamente el trazado rectilíneo de la historia. Con los nuevos márgenes que marcan los puntos, un espacio imprevisto aparece, un espacio que se relacionará aquí con las rupturas de narrativa histórica. Cierro comillas. Desde que en 1992 Pepe Espaliu realiza la acción del Carren, su obra orbita en torno a una imagen fija, la de aquella en la que es portado por parejas en una acción que en sus propias palabras quería decir el SIDA, una acción simbólica que significa al mismo tiempo transportar, to carry, y cuidar, to care. Una acción que primero se hace en septiembre de 1992, en el marco del taller La Voluntad Residual realizado en Artelec en San Sebastián, y más tarde el 1 de diciembre en Madrid, buscando ocupar las portadas de los medios de comunicación. Y así lo hizo, publicando su famoso retrato de un artista desahuciado en El País, mientras en las portadas de todos los periódicos aparecía en brazos de Carmen Romero, esposa del por aquel entonces presidente del gobierno, Felipe González. Una imagen problemática, una imagen con el poder, una imagen de rabia y esperanza, una imagen que aún seguirá acompañándonos en esta historia. De la misma manera que la figura de Espaliu aparecía de una manera bastante problemática, unida a esa foto fija, también lo hacía a partir de algunas retrospectivas que desde 1993, el año de su muerte, habían ido construyéndose como una trayectoria única, monolítica y fijada. Una historia hegemónica que ahora empezaba a fisurarse, a fragmentarse, a quebrarse. Un arco temporal que se extendía entre 1988-87, fecha de la primera exposición en la Galería La Máquina Española, una exposición que curiosamente se llamaba El recuerdo a extradición, y 1993, el año de su fallecimiento a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad del SIDA. Espaliu, 1987-1993, Espaliu, Carri. Rasgos que a la manera bartesiana iban construyendo el icono, el mito, la imagen de un artista que estaba hecha de muchos otros. Voy a la biblioteca de Espaliu y encuentro unos versos subrayados en la poesía vertical de Roberto Juarroz. Subrayaba Espaliu. Cada hombre tiene dos nombres, uno entero y otro roto. Esta historia está hecha de todos esos momentos rotos, fragmentos, esa grieta que fractura la imagen monolítica y hegemónica que se había presentado de Espaliu hasta este momento. Mi formación como historiador del arte no había hecho apenas mella en mi manera de acercarme a los artistas en diferentes procesos y experiencias curatoriales. Empezaba a investigar a la manera de los detectives salvajes de Bolaño, por puro deseo, sin método. Como decía Barthes en la lección inaugural del College de Francia en 1977, a la hora de oponer método y cultura, abro comillas, el método supone una buena voluntad del pensador, una decisión premeditada. En realidad es un medio para evitarnos ir a algún lugar o para mantener la posibilidad de salir de él.
El método es la idea de camino recto, que quiere ir hacia un objetivo. Ahora bien, paradójicamente, el camino recto designa los lugares a donde en realidad el sujeto no quiere ir. Fetichiza el objetivo como lugar y por ello, al descartar los demás lugares, se pone al servicio de una generalidad. Se trata aquí, pues, al menos postuladamente, de cultura y no de método. No esperemos nada del método, al menos que se tome la palabra en su sentido malarmeano, como ficción, lenguaje que se refleja en el lenguaje, ejercicio de la cultura igual escucha de las fuerzas. Cierro comillas de Barthes y abro otras. Escuchar, hacerlo con los demás y con nosotros mismos es un ejercicio no demasiado usual en nuestros tiempos, escribía Jorge González en el catálogo de la exposición como una antorcha, que veis en la imagen, uno de los escasos documentos que existen sobre las actividades de The Carring Society, el grupo que tras el Carring se construyó y que quedó en el olvido de muchos de los historiadores del arte, y aunque no me voy a ocupar de ello, creo que sería un buen momento de reescribir esa otra historia oculta de qué es lo que legó el Carring de Spaliu a este grupo. Pero vayamos a 2018. Volvemos a Pepe Spaliu Tres Temps. ¿Cómo se construye esa historia? ¿Cuáles son los precedentes? ¿De qué manera ha afectado a otros acercamientos posteriores a la obra de Spaliu y, por extensión, a mi manera de construir exposiciones que se enmarcan bajo esa extraña etiqueta de retrospectiva? En 2013, 5 años antes, de Pepe Spaliu Tres Temps, realizaba en el Centro de Arte Spaliu un ciclo de exposiciones que llevaba por título Los nombres del padre, un concepto del pensamiento lacaniano, del cual desconocía su significado, pero que intentaba conjugar escuchando a otros, en este caso a Txomin Badiola, del que veis una imagen en la pantalla, Javier Codesal, ahí veis Días de Sida dialogando con el hijo pródigo, y Alex Francés, artistas en cuya práctica la cuestión psicoanalítica había tenido una importancia fundamental y a los que invitaba a dialogar, escuchar con las obras de Spaliu que el centro tenía en su colección. ¿Será este escuchar compartido, este contar la historia de Spaliu a partir de las historias de otros, por utilizar el texto de Txomin Badiola, lo que llegará hasta Pepe Spaliu Tres Temps, una investigación que nace por el deseo de conocer por qué, a pesar de haber realizado su primera exposición en Barcelona, el nombre de Spaliu no aparecía reflejado en ninguna de las genealogías que se habían realizado sobre arte conceptual en Cataluña. Será tras la invitación que me hace Martí Manén al ciclo de conferencias Cuando las líneas son tiempo, donde la línea de tiempo y la propia concepción atraviesa toda la investigación. Decía Ilya Prigogine e Isabel Stenger, cada ser complejo está constituido de una pluralidad de tiempos, conectados los unos con los otros según articulaciones sutiles y múltiples. La historia, sea la de un ser vivo o la de una sociedad, no podrá jamás ser reducida a la sencillez monótona de un tiempo único. Es en este momento en el que, junto a ese escuchar de otros que venía de los nombres del Padre, aparece la idea de la multiplicidad de tiempos y la investigación pasará a descentrarse y multiplicarse. De una investigación inicialmente centrada en el contexto de los años 70 y muy particularmente de las producciones culturales realizadas entre el 73 y el 76, aparecerán otras nuevas fechas, 1988 y 1993. Si la primera etapa se vinculaba a las experiencias del arte conceptual en Cataluña, históricamente a un momento de arrebato y efervescencia cultural en Barcelona, en los años previos a la muerte del dictador, 1988 suponía cómo el arte español de los años 80 comenzó a ocupar las portadas de los magazines, y se hablaba pues, del boom del arte contemporáneo fuera de nuestras fronteras, y ocupaban espacio en las programaciones expositivas de instituciones importantes como el Museo de la Villa de París, en la exposición Dinámicas e Interrogaciones, 5 siglos de arte contemporáneo español, una exposición polémica y contradictoria, como veremos más adelante, y finalmente en 1993, la España después del 92, que ahora, justo ahora, y hablo de ahora como el presente, estamos releyendo de una manera crítica, tal y como podemos ver en producciones culturales como la recién estrenada película documental El año del descubrimiento de Luis López Carrasco, que se inauguró ayer, se proyectaba ayer en Sevilla. La selección de esas fechas no solo trazaba de alguna manera un arco temporal que explique las dinámicas de las producciones culturales contemporáneas de la década de los 70, 80 y 90 del pasado siglo, sino que se unen al propio desarrollo biográfico y artístico de Spaliu con el contexto de Barcelona a partir de 3 exposiciones. La que veis en pantalla, 1976, que la realiza la Asociación de Amics de la Música en Hospitalet de Llobregat y que es la primera exposición en la que aparece como Pepe Spaliu.
La segunda, 1988, que es cuando expone con Guillermo Paneque en la Galería Carles Taché. Ahí tenéis el cartel que se hizo para la exposición. Y la tercera, 1993, la fecha en la que realiza la exposición en la Galería Antonio Arnola, después de la celebración del Carring, y la que desplegó toda esa poética de las muletas y los dibujos del Carring que serán significativos de estos últimos años previos a su muerte. Marcada esta estructura temporal, vuelvo a Barthes, a la idea de cómo el método, indispensable para ese historiador del arte del que huía, aparece reflejado en la idea de ficción, encontrando entonces el asidero a partir del cual construir las historias de todos esos espaliú. ¿Cómo podemos convertir en documento lo que puede ser un cuento? ¿De qué manera no estaba poniendo ya en cuestión los modos en los que se construye la historia? Releo el texto a partir del cual yo entro a investigar sobre los años de Espaliu en Barcelona, libro de Andrés, Un cuento del ayer. Escribe Espaliu, abro comillas. Así, una tarde de junio, sin saber por qué, me encontré metido en ese tren, llamado el Catalán, que iba de Córdoba a Barcelona llevando todo tipo de gente, emigrantes, estudiantes, entre ellos nosotros, 7 desafortunados, inconformes con la vida y la gente de Córdoba que no entendía nada, hijos de padres con dinero y de ideas de izquierdas, con santos en la cabeza, Marx, Lenin, pero también la nueva filosofía francesa. Pensamos que Barcelona era Europa, que allí nos haría ver y cambiar, no nos equivocamos. Ese texto llamado por Espaliu Un cuento de ayer era mi documento de verdad, la primera fuente bibliográfica con la que acercarme al Espaliu de la Barcelona de los años 70. A partir de ese texto fueron apareciendo otras voces. Fundamentalmente, gracias a las entrevistas con algunos de sus compañeros del aula Oberta, ese espacio poco referenciado también en las genealogías del arte conceptual en Cataluña, con las que Espaliu comenzaba a experimentar con el arte contemporáneo. Tengo que aclarar que él no se va a estudiar historia y filosofía. Entonces será aquí cuando conoce a Montse Cosidó, comparte un taller en el Carrer de la Aurora en el Raval y con el que realizan proyectos como 10 visiones de la pintura industrial, un proyecto realizado para el barrio del Raval. Acciones como Las manos sucias, que realiza con Montse Cosidó en las Ramblas el 25 de abril del 75. E intervenciones en el propio espacio del Raval, en el Passatge Martorell y en Carrer de la Aurora, donde tenía Espaliu el taller. Intervenciones que fueron documentadas y quedaron como esa intervención de un día, que algo desaparece, y algunas de ellas pasaron a la exposición que se realizó en el 76 en la actual Teclasala, en la antigua Asociación de Amigos de la Música. Entre ellas destacaba esta imagen, Una última cena. Espaliu, si se ha convertido en icono, se quería convertir en otro icono, nunca mejor dicho, un icono religioso, y en este caso un icono muy problemático, porque en ese momento en el que pues muchos de los artistas estaban trabajando la relación cuerpo-taller, pensemos en la herencia de Bruce Nauman, fundamentalmente, o sea, esa cuestión de no tengo otra cosa, solamente tengo el taller y mi cuerpo y trabajo con él. Así lo hacía Espaliu. Si veis lo que tiene debajo son este tipo de acciones anteriores, que era una delimitación de espacios simplemente, las diferentes horas del día. Esta era una caja de leche Rania, que era también, durante ese momento hubo un momento político, un conflicto con los productores de la leche en Barcelona. Pero ya os digo, aquí se intenta, era una imagen problemática porque también Espaliu aquí tensa un poco la cuestión de lo popular y del conceptual, ¿no? O sea, realmente es una imagen que desde los que la leemos desde Andalucía, es una imagen que hemos visto de pequeños en los comedores de nuestra casa. Es una imagen que está desactivada ideológicamente y que para nosotros es otra cosa. Entonces Espaliu se coloca en el lugar del Cristo, del Jesucristo, y se coloca en el lugar de todos los apóstoles. Es una cuestión de cómo la identidad está performativizada y estamos hablando del año 76 y ya os digo que es una imagen que me parece curiosa porque ya ahí empieza a trabajar con el problema de ese icono, ¿no? Pero
será ahí donde la figura borrosa de Spaliu empieza a tomar forma a partir del relato de otros. Otros que al mismo tiempo se van sumando la voz de otros, cuya voz se despliega a modo de ecos. Los referentes de Spaliu en ese momento, que aparecerán, pues por ejemplo ahí tenéis a Óscar Masota, a Cardín, Genet, etcétera, etcétera. Será en este momento en el que aparece la figura fundamental de Masota, un artista teórico del cómic, analista, japenista, activista cultural y, como escribirán algunos teóricos sobre su obra, un héroe diagonal, cuando la investigación que estaba realizando en torno a Spaliu se desmadra y se desborda. Es curioso porque justo cuando la exposición de Spaliu en Barcelona se inaugura, pocos meses después inauguraba una exposición Ana Longoni sobre Óscar Masota en el MACBA. O sea, era una cuestión de esas coincidencias extrañas de las que hablaré un poco más adelante, que han ido ocurriendo en torno a la obra de Spaliu. Son círculos que de pronto se cruzan y tienes al amigo y al maestro en el mismo espacio, ¿no? A muy poco tiempo, muy poco distancia. Os escribo un poco lo que decía Spaliu de Masota, ¿no? Dice, como relata en el texto del libro de Andrés, entre lo bueno que encontré en Barcelona estaba Masota, que en un piso de la calle Aribau creó un seminario. Esa ha sido quizá la experiencia teórica más importante de mi vida. De la misma manera, años después, en 1992, en una entrevista que concede al diario local, el diario Córdoba, habla de esa experiencia en los siguientes términos, abro comillas. A los 16 años me fui a Barcelona. Allí estudié historia y filosofía pura. En Barcelona también hice psicoanálisis con Óscar Masota y justamente él fue quien me proporcionó la posibilidad de ser becado en París, en la Universidad de Vincennes, a donde me fui con 20 años y donde viví otros 10. Cuando aparece la figura de Masota aparecerá la idea del fantasma, una idea que él había trabajado también en muchos de sus trabajos, y aparece esa idea de lo que ya no está, pero que es definitivo a la hora de trazar la imagen del momento. Ahí lo que tenéis son las cartas que Masota le manda a su madre desde Barcelona, viniendo en la vía Argentina, Londres, Barcelona. O sea, es otro de los expatriados, en su caso por la dictadura y en el caso de Spaliu por una cuestión, un exilio personal y propio de no aguantar lo que pasaba en Córdoba. Cuando aparece la figura de Masota, os digo, aparecen esos fantasmas y aparece, por ejemplo, también la figura de Cardín, que es fundamental en el trabajo, en la relación de Spaliu con el psicoanálisis. Fueron compañeros en el seminario de Masota y no olvidemos que tanto uno como otro fueron dos de las personas que visibilizaron la enfermedad del SIDA. En el caso de Cardín es el primero que la nombra en un diario nacional y después Spaliu la pone en portada. Pero ya os digo que empiezan a unirse esas figuras, a las que de pronto se suma Genet también. O sea, Spaliu no se va a Barcelona a cualquier sitio, se va al Raval, se va buscando al Genet del Diario del Ladrón, se va buscando al Genet que todavía buscaba esos ecos de ese Raval que ya hoy no existe, ¿no? Aquí veis una foto de Spaliu, borrosa como todas las que se conservan de ese momento, con el severa vigilancia de Genet detrás y el libro que él conserva en la biblioteca del Diario del Ladrón. Pero como os digo, cuando aparece la figura de Masota, aparecerá la de Cardín y la de Genet, pero fundamentalmente aparece también la idea de la ficción. Vuelvo atrás a lo de Barthes, a cuando decía que el único método o la única capacidad que tengo yo al menos como no historiador de acercarme a esta historia es a través de la ficción. Y esa ficción se pone en escena cuando metiendo a otros, o sea, introduciendo a otros participantes, en este caso serán Dora García y el Palomar, que en estos momentos estaban trabajando investigaciones sobre la obra, en el caso de Dora sobre Óscar Masota y en el caso del Palomar sobre Alberto Cardín. En ese momento Dora García está desarrollando una investigación en torno a la figura de Masota a partir de la reactivación de algunos de sus anti-happenings, como el helicóptero o para inducir el espíritu de una imagen. Es un trabajo que años después se convirtió en la película Segunda Vez y que al mismo tiempo fue el título de la retrospectiva que le dedicó el Reina Sofía hace unos años. Mientras el Palomar, ahí veis la imagen de cómo se proyectaba la película en Teclasala, con la foto de Masota. De la misma manera, el Palomar había presentado unos meses antes en la Capella el proyecto No es homosexual, solo el homófilo, sino el cegado por el falo perdido. Un proyecto en el que pusieron imágenes
a un guión de Alberto Cardín que se quedó sin construir. O sea, era también jugar otra vez con aquello que no se había llegado a hacer y que se reactivaba desde el presente, ¿no? Otra vez el fantasma, ¿no? Aquí tenéis las imágenes de la parte, más la parte de la relación de Espaliu con Genet. O sea, ves estos dos santos, son dos figuras que él le dedica, dos máscaras que él le dedica a Genet. La obra de atrás se llama Genet, justo, pero era un políptico del cual se conservan dos. Y lo que veis a la derecha es la reproducción en plasma de Un canto de amor, la película que hace de Genet, de los dos presos, es amor presidiario, es amor prohibido. Antes de continuar con el marco temporal o cómo plantear insertos temporales del momento presente en la reformulación histórica de los tres tiempos, me gustaría hablar de otras dos figuras que de alguna manera aparecen como rompiendo la línea recta de lo que se tendría que ser una investigación histórica, ¿no? según la historia del arte clásica, ¿no? Os hablo de las figuras de Joan Brossa y Joan Pons, que fueron fundamentales en la formación artística de Espaliu de los años 70. O sea, eran dos referentes y en su obra no solamente aparecían muchos ecos, sino que en el caso de Joan Brossa, en lo que veis aquí en pantalla, a la derecha es una de las piezas de Joan Brossa, las dos manetas unidas por un cerrojo, y a la izquierda veis el hijo pródigo de Espaliu. Evidentemente se conocían, eran primos hermanos, simplemente en un caso estaba hablando sobre la escisión del yo y el otro era todo lo contrario, era unir esa cuestión que tiene más que ver con lo burocrático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como os digo, eran más que ecos visuales. En el caso de Espaliu con Brossa hay una relación muy magnética. O sea, cada vez que yo veo los bastones pienso en las muletas. Y más allá de eso, la primera exposición que se hace de Joan Brossa fuera del contexto catalán se hace en la Máquina Española en 1988 y la comisaría Pepe Espaliu. Por lo tanto, hay una cuestión de, como diría José Luis Brea, de oscura paternidad, vinculado a la obra de Brossa, de la cual, bueno, en la biblioteca de Espaliu hay muchísimos ejemplares de Brossa, y para él decía que era uno de los pocos artistas conceptuales a los que le tenía aprecio o de los que se podía fiar, ¿no? Ahí ves la obra de Joan Pons. Y como os digo, estábamos en ese juego temporal. Hemos pasado por el 76, o sea, el 73 al 76, que es la parte en la que se vincula la exposición de Teclasala, de la Asociación de Amigos de la Música, perdón, y llegamos a 1988, ¿no? 88, que fue la exposición en la Galería Carlos Taché junto a Guillermo Paneque, una exposición que llega un año después de esta, de Dinámicas Interrogaciones, España 87, que se hace en el Museo de la Villa de París. Como os digo, fue una exposición como de 5 siglos de arte español, que al final lo que fue una estrategia política para firmar un pacto contra el terrorismo. O sea, era una cuestión de cómo el arte se estaba envolviendo una estrategia que iba más allá de lo puramente cultural, según el relato de muchos de los que participaron en esa exposición y no sabían a lo que iban. O sea, realmente fue como decir, una invitación envenenada, casi. Como os digo, después de esta exposición es cuando Paneque y Espaliu, que participaron en la exposición de París, van a Barcelona y realizan esta exposición en Carles Taché, ¿no? También es el momento en el que el grupo que se había formado en torno a la Galería de la Máquina Española, comandada por Pepe Cobo, tenía un poder particular en el contexto del arte español, algo que todavía está por estudiar, ¿no? Y tal y como se veía en algunas de las revistas de la época presentes en la exposición, aparecen titulares como "Una trama de amigos controla el mundo del arte en España", revista Tribuna, mayo de 1988. Junto a los carteles intervenidos de la exposición que veis en la imagen, aparecerán una serie de referencias a la repercusión mediática que este grupo tuvo en los medios y fundamentalmente una crítica que se publica en El País y que llevaba por título "Otros sevillanos guapos", y que comenzaba diciendo: "Son guapos, ricos y famosos. Hablan idiomas, algo bastante singular en las latitudes sureñas.
y hasta han tenido la suerte de emparentar con mayor o menor éxito con importantes personalidades del Ministerio de Cultura. Son ambos listos y arrebatadoramente simpáticos. Les une en la vida una estrecha amistad y en el arte una similar desfachatez. Creo que la lectura del texto ya provoca lo suficientemente problemático para que después hablemos de ello, ¿no? A eso responderá Spaliu con un, si ya para él era una putada o una crítica que planteaba muchos problemas, lo que hizo fue responder lo mismo, con otra broma. O sea, él dijo, el verdadero conceptual soy yo. O sea, se sacó un titular de la manga, pero lo que me interesa es cómo en este momento, bueno, pues incluso el periodista de La Vanguardia ni siquiera sabía escribir Spaliu. O sea, está escrito como Speliu. Por lo tanto, ya nos da un poco la imagen de qué es lo que suponía o qué interés despertaba su trabajo para la prensa, ¿no? Finalmente, llegará 1993, los últimos días. No solamente los de la vida de Spaliu, sino aquellos del título de la exposición que José Luis Brea realiza en Sevilla en 1992 en el marco de la Expo. Una exposición de postrimerías y claroscuros en un contexto de fuegos de artificio como fue el de 1992 en España, la Expo en Sevilla, las Olimpiadas en Barcelona y la capitalidad cultural europea en Madrid. Una tríada de contextos espectaculares en plena crisis del SIDA. Es en ese contexto, tras la acción del Carling y la publicación del retrato de un artista desahuciado, cuando Spaliu volverá a Barcelona a la Galería Antoni de Barnola, donde expondrá una serie de obras, esculturas y dibujos que buscan fundamentalmente luchar contra la ignorancia y el miedo, tal y como se recogía en el título de la crítica que Enrique Juncosa publicaba en El País. Miedo al tacto y el contagio, miedo al SIDA y todo lo que se haya construido como una epidemia de significación en torno a los enfermos. Si Masota había sido reactivado por Dora García y Alberto Cardín por El Palomar, para realizar un inserto temporal desde el presente en este contexto, invité al coreógrafo Aimar Pérez Galí, que en ese momento estaba trabajando en la pieza de Touching Community, una pieza que pone en escena la vinculación del desarrollo de ciertas prácticas corporales y coreográficas con la crisis del SIDA, en la que se colaban ciertas voces cercanas a Spaliu, como fuera del activista de ACT UP John Greenberg, que participó en una de las conferencias previas al Carling en el contexto del taller de Arteleco. A oscuras, andando en círculos, como el último de Spaliu, el del nido, Aimar leía una carta impresa en un papel de color azul, alumbrado por una linterna, azul como el Blue de Jarman, azul como esa película sin imágenes. Abro comillas y leo la carta de Aimar. Desde que estoy metido en este proyecto me han ocurrido coincidencias muy maravillosas. Entre personas o momentos, relaciones que parecían imposibles. Hay algo de circular en todo esto, en cómo las cosas se conectan entre sí. Circumference is my business, ese verso de Dickinson que tanto te gustaba, ¿verdad? Justo estaba releyendo tu libro, en estos 5 años, que compré hace poco por internet a la Galería Estampa. ¿Te importa que te recuerde un verso que me ha resonado mucho con este proyecto? ¿Cómo te sentirías si el hada que habita tus venas fuera un verdugo? Si mamá guerra te convenciera de que es más difícil matar que morir. ¿Cómo te sentirías si descubrieras el mundo en reflejos de cuchilladas azules? Si te perdieras en 1000 ojos que te vigilan y te miran mirar. Y vuelve el azul, como el de Jarman. Justo he cogido en mi estantería el ejemplar del funambulista de Genet. La metáfora de la que te hablaba antes me ha recordado que ese libro fue muy importante en mi adolescencia, cuando me planteaba la posibilidad de ser artista y tomaba clases de funambulismo y trapecio, y mitificaba a los maestros. Y me ha hecho pensar en tu nana para un artista futuro, y me he dicho, claro, otro círculo. Ya dejo de nevar. Han pasado unos días hasta que escribo estas últimas palabras para despedirme. Hoy salió el sol, un sol que auguraba una incipiente primavera, otra primavera que nos llevará a otro verano, y así en circunferencias temporales que avanzan en el espacio, como los debulés de los bailarines. ¿Te importa si te escribo otra carta para el invierno que viene? Cierro comillas. Pues eso, Pepe. ¿Te importa si te escribo otra carta al invierno que viene? ¿Te importa si, como hace unas semanas activaba Nazario Díaz en la performance Háblame Cuerpo en el Reina, dentro del proyecto Casi un decir, un sin decir, comisariado por Isabel de Naverán, seguimos intentando encadenar casi palabras para hablar de aquello que se nos resiste? ¿Te importa si seguimos buscando a Pepe entre los destellos artificios de Spaliu? ¿Te importa si me quedo a solas contigo, como en ese texto amoroso que te escribió en el club?
Acabo de terminar la redacción de la charla. Miro el móvil y en Facebook el poeta brasileño Ricardo Domenech postea el poema Amar de Carlos Drummond de Andrade, poeta al cual descubro en la biblioteca de Spaliu. Leo el comienzo del poema. ¿Qué puede una criatura sino entre criaturas amar? Amar y olvidar, amar y malamar, el mío, el país, el mío, siempre e incluso con los ojos vidriosos. Amar, ¿qué puede, pregunto, el ser amoroso solo en rotación universal, sino girar también y amar? Cierro comillas. Un último giro que me acerca a ti, Pepe. Otro círculo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Súper interesante. Ahora no haremos ningún comentario ni pregunta, pasamos directamente al Leire. Os recuerdo a los asistentes, a los espectadores, espectadoras, que podéis formular preguntas en la pestaña donde dice preguntas y respuestas, no en el chat. Serían en las preguntas y respuestas. Pues pasamos entonces a Leire. Sí, muchas gracias, Neus, y muchas gracias también a ti, Jesús, y bueno, a Roc, a la ACA, por invitarme a contribuir en esta sesión, ¿no? Es que es el inicio de estas charlas. Y bueno, directamente le voy a dar a la compartir pantallita, a ver si funciona. Bien, se ve bien, ¿no? Yo también voy a leer como Jesús, sobre todo para, ¿no?, ceñirme al tiempo y dejar un espacio para la conversación, para las preguntas, que seguramente sale un montón de cosas interesantes, ¿no? Y paso a la presentación, que como podéis leer he titulado sin título, Not Becoming History, y me gustaría comenzar mi presentación tratando de situar el proyecto 18 fotografías y 18 historias, una propuesta curatorial de Bulegoa Senbaki Barik con Isidoro Valcárcel Medina en el contexto específico de este espacio en particular. Una oficina de arte y conocimiento, un lugar de cruce entre prácticas, un proyecto colectivo que empieza su andadura un poco antes de iniciar el trabajo con el artista Isidoro Valcárcel Medina. Bulegoa Senbaki Barik, en euskera oficina sin número, está ubicada en el barrio de Solocoetxe de Bilbao y está operativa desde noviembre de 2010. Fundamos Bulegoa 4 mujeres, Beatriz Cavia, Miren Jayo, Isabel de Naverán y yo misma, alrededor de una serie de intereses comunes que detectamos al comienzo de nuestros intercambios, incluso antes de tener un espacio propio. Con el tiempo convertimos dichos intereses en líneas programáticas que han apuntalado conceptual y formalmente la estructura a través de los años. Dichos intereses son los procesos de historización, la traducción cultural, la performatividad, el cuerpo, la teoría social, las estrategias de archivo y la educación. En nuestro caso, el deseo de ahondar, profundizar e incluso estudiar juntas dichas cuestiones desde un contexto propio ha sido el detonante principal y el motor que ha mantenido encendida la estructura todos estos años. Esta ambición por penetrar cada una de las cuestiones que detectamos al comienzo y por hacerlo a largo plazo, como un proyecto que se expande sin límites en el tiempo, parte en realidad de un sinfín de desencuentros, malentendimientos y desacuerdos entre nosotras a la hora de definir dichas cuestiones, dichos intereses comunes. Nuestra preocupación inicial se centraba en poner en relación nuestras propias prácticas, la sociología, la coreografía, el comisariado y la crítica, con la intención de establecer un diálogo activo entre nuestros procesos investigativos y los distintos recursos metodológicos. Desde Bulegoa nos interesaba romper con las jerarquías existentes entre conocimientos y prácticas. Por ello, los primeros proyectos y líneas de programa activas a día de hoy, desde entonces, surgieron de nuestro interés por aprender las unas de las otras, pero también por la preocupación compartida en configurar un nuevo modelo institucional que escapara de las condiciones y posibilidades que se nos ofrecían en ese momento. No funciona. Un momento. Aquí. En una entrevista que nos concedimos a nosotras mismas y que se publicó en Circular Facts por Stenberg Press en 2011, un año después de iniciar este espacio común, afirmábamos: Bulegoa nace y se define como respuesta a una serie de necesidades concretas y diferenciadas.
entre ellas las de compartir nuestros propios procesos de investigación fuera de un contexto académico, establecer nuevos espacios de ruptura entre teoría y práctica, generar procesos de autoeducación, posiblemente desterritorializar debates, posiciones y formas establecidas de generar sentido en arte. El mismo proceso de negociación colectiva se extiende ante la toma de decisiones de las formas prácticas y aparatajes que emplear a la hora de abordar los intereses compartidos. Todo esto nos ha llevado a conformar nuestro peculiar programa curatorial en el cual se inserta la producción 18 fotografías y 18 historias, una propuesta de Bulegua, Sembaki Barik con Isidoro Valcárcel Medina, desarrollada en 2012 y 2013 a partir de la invitación de If I Can Dance, I Don't Want to Be Part of Your Evolution, a participar en Performance in Residence, un proyecto dedicado a activar performance del pasado a través de la investigación. Esta producción se realizó dentro de la red internacional de Performance Corpus, constituida en aquel momento por las siguientes instituciones: If I Can Dance, de Amsterdam, Festival Playground con Stuck y el Museum de Lovaina, Tate Modern con su programa Tate Life de Londres y con los miembros asociados de esa red internacional Cap Bretigny del Gran París, The Kitchen de Nueva York y Bulegua Sembaki Barik de Bilbao. En este contexto de inicio comienza nuestra colaboración y trabajo estrecho con Isidoro Valcárcel Medina. En 2010, el mismo año que abrimos la oficina, If I Can Dance nos invita a estudiar sus performances realizadas entre la década de los 60 y los 90, y esto nos sitúa ante varios retos. En primer lugar, el hecho de estudiar la obra de un artista todavía en activo, en el presente, que de una manera persistente se resiste a revisitar sus producciones del pasado. En segundo lugar, el de idear un proceso de estudio colectivo susceptible de volverse público, evitando jerarquizar saberes o experiencias y que ayudara a generar acceso a una producción artística efímera, carente de rastro documental fotográfico y por lo tanto poco conocida. En tercer lugar, el hacer todo esto sin traicionar las lógicas artísticas que sustentan dicha resistencia a trabajar con el pasado. En definitiva, una resistencia del propio artista a convertirse en historia. Por todo ello, iniciamos esta colaboración estableciendo una relación cercana que finalmente acaba implicando a Isidoro de una manera directa en nuestros debates dialógicos de los inicios de Bulegua. En este sentido, acabamos pasándole una serie de términos que le pedimos concretara con la intención de ayudarnos en el proceso de definición de este espacio común que acabábamos de iniciar. De este primer intercambio con Isidoro, elaboramos un breve glosario con sus definiciones que presentamos junto a él en nuestro espacio, marcando con un cronómetro el tiempo, 5 minutos, que le concedíamos a las posibles preguntas o réplicas del público, tras la lectura de cada uno de los términos. Las intervenciones de Isidoro de esta ocasión se concentraron en responder exclusivamente a dichas réplicas espontáneas surgidas de la lectura en voz alta del glosario. Los primeros 5 minutos, tras la primera lectura, no recibieron ninguna respuesta. Sin embargo, este tiempo perdido provocó nuestra implicación activa como público en los sucesivos intervalos cronometrados. Las nociones que le enviamos y que él definió fueron forma, conocimiento, educación, producción, resistencia, escritura, archivo, performance, desclasificación, presentación, oficina de arte y conocimiento. Me gustaría leer 2 de las definiciones que Isidoro realizó a petición nuestra y que resultan relevantes a la hora de presentar 18 fotografías y 18 historias. Y paso a la lectura. Performance. En cuanto a al performance, el arte aquel de la acción ancestral consistía también en la selección del lugar, porque era posible hacer esa elección, mientras que ahora casi siempre te lo dan hecho, tanto como en lo patente del acto. O sea, no se puede ir con la misma acción, no importa dónde.
La acción como anticipo del producto, como inevitable tránsito hacia el objeto. Tan es eso así que no hay fruto sin acción, pero sí puede ocurrir al revés. O mejor, hay acciones que generan otro producto, otro tipo de fruto, generalmente menos tangible, pero casi siempre más generoso. La acción que me atrevo a llamar limpia o mejor aún escueta, querrían algunos considerarla como portadora de un fin en sí misma. La acción confunde su nombre con la realidad y ahí puede radicar, por otro lado, parte de la culpa de que haya ido siendo desplazado, porque resulta poco sofisticado y a lo mejor demasiado explícito y claro, sacado del libro del que se llevó los datos Isabel. Por el contrario, la performancia asume todos los ritos de la oficialidad. Es en su manifestación actual un acto social del mundo, de la cultura. Resistencia. Por ejemplo, ofrecer resistencia al invasor e incluso al benefactor. O también empeñarse en los propios privilegios, resistencia a ceder, de modo insensato. Así la resistencia a cambiar, sin más. Como consecuencia, resistencia ya sea heroica o cobarde. En nuestro caso, y según mi parecer, contumacia de la performance por no quedarse en su sitio y en su momento. Y a la vez, la oportunidad para nosotros de combatirla con sus propias armas. Me atrevo a decir, frente a la resistencia conservadora, la insistencia renovadora. Pero esta palabra tiene una ventaja, representa en una misma acepción tanto valores positivos como negativos, y en ambos casos, según la interprete. Su situación es algo diferente a la de reacción, la cual significa estar en contra de la acción, aunque se usa como muy activa ella en sí misma. Performance in Resistance, Performance en Resistencia, es el título de la respuesta de Isidoro Valcárcel Medina ante la invitación de If I Can Dance a Bulegua a estudiar y revisitar sus performances del pasado bajo el marco del proyecto Performance in Residence. El acuerdo de hacer algo juntos así lo establecía. Él haría lo que sabe hacer, una obra, un trabajo nuevo inserto en el presente. Nosotras haríamos lo nuestro, configurar un dispositivo curatorial que acompañara a la obra para el desarrollo del estudio de dichas acciones o performance. Finalmente, la obra nueva que realiza Isidoro consiste en 18 fotografías montadas en Passepartout que muestran 18 acciones realizadas por el artista en diferentes ciudades entre 1965 y 1993. El conjunto de imágenes tomadas por Rocío Areán Gutiérrez en 2011 en Madrid, no muy lejos de donde reside el artista, señala el principio que rige la práctica de Valcárcel Medina: la resistencia a someterse a las convenciones de cualquier institución o disciplina, entre ellas las de la disciplina histórica. Detengámonos un poco en esta idea de la resistencia a través de la performance, o de una performance que resiste ante la historia. Para ello me gustaría referirme a algunas ideas del filósofo francés Paul Ricoeur sobre la memoria, la historia y el olvido. En primer lugar, Ricoeur nos advierte de las trampas a las que se enfrenta toda aquella investigadora que quiere estudiar un hecho acontecido en el pasado, es decir, fuera del momento presente. Ante dicho ejercicio, el filósofo nos sugiere la necesidad de reducir la escala de lo macro a lo micro, como si la lente de la historia actuara como el zoom de una cámara fotográfica, que nos permite ver los detalles insignificantes de un suceso. El filósofo señala: lo que se puede ver a gran escala son las fuerzas en desarrollo, pero lo que se puede ver a pequeña escala, y esta es la lección de la microhistoria, son las situaciones de incertidumbre dentro de las cuales los individuos intentan orientarse. Por lo tanto, cuando escribes macrohistoria, es más probable que trabajes con determinismos, mientras que cuando trabajas en microhistorias, tienes que entablar indecisiones, es decir, indeterminismo. En las 18 fotografías realizadas en 2011 vemos al artista escenificando la ejecución de varias acciones realizadas en distintos momentos comprendidos entre la década de los 60 y los 90 y en diversas ciudades del mundo. El registro fotográfico captura la puesta en escena de una documentación inexistente.
Sobre el marco que encuadra la foto aparece escrita a máquina una información con el título, la fecha y la ciudad. Si examinamos estas imágenes con detenimiento, nos damos cuenta de que el artista mantiene el mismo aspecto a través del tiempo, los años cumplidos en 2011, y que los lugares, Madrid, Murcia, Nueva York, París, Milán, Asunción, Buenos Aires, Sao Paulo, son en realidad rincones cercanos del centro de una misma ciudad, Madrid. Las fotos fueron tomadas durante la Semana Santa del 2011. Durante varios días se pudo realizar toda la documentación íntegra. En realidad, la elección de las localizaciones da cuenta de las condiciones de la economía frugal que sustenta la producción artística de Isidoro Valcárcel Medina. Todas las imágenes están tomadas en lugares que pertenecen al contexto doméstico urbano de su día a día. La fotógrafa forma parte también de un círculo de amistades, suyo. Algunos de los figurantes, entre estos mi compañera Miren Jayo, son cómplices de la puesta en escena. En este sentido, la selección del lugar, su condición de fondo, como marco sobre el que operan las figuras o figurantes, no se deja de hacer. En otras palabras, y siguiendo con la definición de la performance de Isidoro, que os he leído anteriormente, la selección del lugar no es casual, como si esto no importara, sino que el artista decide actuar sobre una serie de lugares cualquiera cercanos a su casa, a su estudio. Esta ecología del desplazamiento entre la acción y su escenificación, entre una obra del pasado y una del presente, entre historia y memoria, entre temporalidades y espacialidades, nos lleva a preguntarnos sobre el emplazamiento de la operación de esta nueva obra. Un tiempo presente sobre el que difícilmente se puede intervenir, siendo fiel a los restos del pasado. Entre las performances incluyen acciones efímeras de las cuales apenas quedan rastro. Paso a enumerar y describir brevemente algunas de ellas. Peón de Rey. Acción realizada en la Casa Cultural de Murcia en 1965, en el que su objetivo se centraba en hacer bailar una peonza sobre la columna de peón de rey de un tablero de ajedrez. El hombre de la capa. Acción espontánea realizada en Nueva York en 1967. Un gesto prolongado en el tiempo, mientras el artista sujetaba su capa con las manos en Park Avenue de Manhattan. Campaña, 1969. Una acción urbana realizada en Madrid y Murcia, consistente en el reparto de octavillas de colores con indicaciones como no olvide olvidarlo una vez leído, consérvelo solo hasta el final del viaje o tire este papel en la papelera más próxima. Y donde también podía leerse al pie de la octavilla, es un consejo de Valcárcel Medina. En colaboración con Campaña, 1969 de la DGS. Esta última frase hacía referencia a la campaña de vacunación de ese mismo año por la Dirección General de Sanidad, cuyas siglas coincidían con las de Dirección General de Seguridad. La acción en Madrid tuvo lugar en la Puerta del Sol, enfrente de la Dirección General de Seguridad. O El cuadro, una acción llevada a cabo en Madrid también en 1969, de venta a domicilio de un cuadro de un paisaje realizado por el artista en su juventud. O Sin título, conocida como Paso de Peatones, realizada en varias ciudades en los años 70. Una acción espontánea, una receta en palabras del artista, consistente en alzar el brazo y agitarlo de forma ostentosa a nadie en particular en un paso de peatones. O La visita, realizada en varias ciudades en los 70, denominada también como acción domiciliaria e ideada como una respuesta a la invitación del editor artístico Mario Barberá, quien ofrecía anualmente a sus suscriptores la posibilidad de adquirir obra de edición limitada de varios artistas. Para ello, el editor organizó una exposición en el Instituto Alemán de Madrid y el artista se expuso, Isidoro Valcárcel Medina, se expuso a sí mismo vestido con camisa y pantalón a rayas, sentado en una esquina de la sala. O El Sena por París. Acto de medición en forma de paseo urbano en febrero de 1975, donde el objeto de medición en cuestión era el tiempo que una pelota tardaba en recorrer los 26 puentes que entonces atravesaban el Sena en su paso por París.
y así hasta completar 18 performances seleccionadas por el propio artista para este trabajo. La acción como anticipo del producto. Isidoro nos advierte de la trampa de la performance como potencial tránsito hacia el objeto. Sus acciones escapan de esta articulación conclusiva para generar otro tipo de producto, un fruto menos tangible y más generoso, como él dice. Algunas acciones de las seleccionadas dan cuenta de un querer dejar de lado posibles atajos que nos hagan llegar antes al objeto. Algunas de ellas las llamaba acciones urbanas, ejemplos de arte sociológico. Una de estas es 12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, el ejercicio J, consistente en 12 pruebas de medición de un área concreta de la ciudad de Córdoba en un momento preciso, el 27 y el 30 de noviembre de 1974. Tomando las técnicas y herramientas de la sociología, mapas, planos, encuestas, pero sin querer poner en práctica los objetivos de esta ciencia, recoge una serie de mediciones que más tarde registra en un informe mecanografiado. El ejercicio J, en concreto, consistió en comprobar el recorrido que era necesario abarcar en la ciudad para el consumo de 4 barras de tiza, de tamaño comercial. La memoria corporal, según Ricoeur, puede ser actuada como todas las demás modalidades de hábito, como la de conducir un coche, menciona. Para el filósofo, la transición de la memoria corporal a la memoria de los lugares está garantizada por actos tan importantes como orientarse, desplazarse y, más que ningún otro, vivir en un lugar concreto, en un momento dado. Los lugares permanecen, según Ricoeur, como inscripciones, monumentos, documentos potenciales, mientras que los recuerdos, transmitidos únicamente por vía oral, vuelan como lo hacen las palabras. Las acciones de Isidoro se comprometen justamente con el acto de orientarse, desplazarse, intervenir artísticamente sobre un lugar concreto en un momento dado, pero sin ser simples vivencias. En cierta medida, sus acciones crean desorientación, desencuentro, cuando son recibidas por los transeúntes, la mujer que abre la puerta, los que reciben las octavillas, los peatones que de un paso de cebra, en definitiva el público espontáneo que recibe la obra. Las fotografías de performance in resistance proponen también una desorientación activa ante la rememorización de la acción. Los falsos escenarios improvisados en rincones insignificantes permanecen ahora como nuevas inscripciones, como sugiere Ricoeur, pero para dar quizás una mayor cabida a esa confusión. El gesto congelado por la captura fotográfica nada tiene que ver con la acción. Llego a Ricoeur a través de un ensayo de Julie Ault sobre el ejercicio de reconfigurar el archivo de Group Material en el libro Show and Tell, A Chronicle of Group Material, una vez el colectivo cesa sus actividades. El ensayo que el artista escribe analizando este ejercicio retrospectivo se titula Active Recollection, Archiving Group Material. En él, Ault emplea algunas referencias a Ricoeur para dar cuenta de la dificultad de la tarea de recopilar en un libro las actividades del grupo, preservando justamente su fugacidad, sin convertirlo en historia. La puesta en escena histórica es contundente, escribe Ault. Su preocupación se centra en preservar la condición efímera del grupo durante su existencia a partir de un intento de aglutinar lo acontecido, sin dejar que lo indeterminado quede fuera del encuadre. Ault defiende el empleo de la microhistoria, como sugiere Ricoeur, para recoger en el libro todas aquellas acciones indeterminadas, decisiones ambiguas, minutas, abandonos, desencuentros, vicisitudes, que ayudan a capturar desde la propia lente del grupo las condiciones y cambios culturales que lo configuraron a lo largo de su existencia. Se trata de una decisión consciente de autohistoriografiarse frente a la posibilidad de convertirse en objeto de estudio historiográfico. La dificultad a la que se enfrenta Julie Ault me sirve ahora para introducir la manera con la que respondimos a la obra de Isidoro, ya que en sí esta obra, Performance in Resistance, propone también un ejercicio de autohistoriografía. Me resulta interesante comprobar el efecto que tiene, por ejemplo, en esta presentación, las descripciones de las acciones de Isidoro,
y acabo de leer un poco antes, y su mediación a través de las fotografías que él produce en 2011. La correspondencia que se genera entre ambas esferas, por un lado la de la acción, como algo fugaz, ya perdido en el pasado, y por el otro la de la documentación, en este caso fingida o ilusoria, pero aún y todo duradera, provoca, sin embargo, líneas de resistencia, como insistencia renovadora, según reclama el artista, obstinadas con la idea de que la performance también trascienda el lugar y el momento sobre los que actúa, para conseguir liberarse incluso de su atadura con el objeto, el documento fotográfico. Sin embargo, estas fotografías también nos plantean una cuestión relacionada directamente con la verdad histórica. En el supuesto caso de haber existido documentación de cada una de las acciones y haberse producido en el instante de su realización, ¿su mediación en el presente estaría más conectada con el pasado? ¿Su presencia nos ofrecería una experiencia más verdadera, auténtica, cercana a la acción que la que nos ofrecen las imágenes de Performance in Resistance? Conseguimos viajar una sola vez con Isidoro a Ámsterdam, al comienzo de esta colaboración. Este viaje incluía una presentación pública con el artista donde dábamos inicio al proceso de estudio. En el Beam Theater, Isidoro mostró y habló sobre algunos de sus libros, desplegando con ellos sus lógicas artísticas. También hicimos un taller con él y con los estudiantes de If I Can Dance en el máster del Dutch Art Institute. Sin embargo, después de este viaje, Isidoro nos comunicó su deseo de no viajar a ningún otro lugar, comprometiéndose a producir la obra mencionada, pero sin desplazarse a otros lugares más allá de Madrid. Nuestra propuesta curatorial tomaba todos estos condicionantes, conceptuales, pero también vitales, en consideración. Lo que definimos posteriormente lo titulamos 18 fotografías y 18 historias, un proyecto que finalmente fue producido por If I Can Dance, pero con varias itinerancias en distintas instituciones artísticas internacionales, pertenecientes algunas de ellas a la red Corpus, como CAC de Tigny, el Festival Playground de Stack, la Tate Modern, y otras en directa conexión con la obra de Isidoro, como Fundació Tàpies, BNV Producciones en Sevilla o MAC USP, el Museo de Arte Contemporáneo Universitario de Sao Paulo. El proyecto se desplegaba a modo de paradas en cada institución, en la que en cada ocasión invitábamos a 3 narradores a contar una historia inspirada en una de las fotografías de Isidoro. Los narradores que participan finalmente son diversos. Algunos son artistas como Emilio Moreno, Azucena Vieites, John Miquel Euba, Carla Zaccanini, Dora García, Pedro G. Romero, Isaías Griñolo, Esther Ferrer. Otros son coreógrafos como Juan Domínguez, Jaime Bayaure, Aymar Pérez Galí. Otros historiadores del arte, investigadores, comisarios cercanos y buenos conocedores de la obra de Isidoro, como José Díaz Cuyás, quien fue editor del catálogo razonado de la obra de Isidoro Valcárcel Medina, Ir y Venir, publicado por Fundació Tàpies en 2002, Nuria Anguita-Mayo, directora de la Tàpies en ese momento y comisaria del proyecto Ir y Venir, un intento retrospectivo expositivo de la obra de Isidoro, pero que finalmente acabó siendo algo muy distinto, debido a su persistente resistencia a revisar sus obras del pasado. Esteban Pujals Guisalí, quien escribiera sobre Isidoro en Ir y Venir también, y finalmente mi compañera Miren Jayo, quien es también crítica e historiadora. Sin embargo, incluso incluimos otros autores y autoras que nada sabían sobre el artista. Este es el caso de la escritora Mus Gus, que aparece en la fotografía a la izquierda, del exdirector de la Academia Jan van Eyck, Cohen Brahms, de la escritora y artista de performance Miriam Van Inschot, incluso del grupo de alumnos de máster de Historia del Arte de la Universidad de Sao Paulo, dirigido por Cristina Freire, directora del MAC USP de Sao Paulo entre 2010 y 2014. O incluso Manuel Martínez Rivas, un abogado especializado en propiedad industrial e intelectual y asesor en ese momento de la Tàpies. Las historias, los géneros de escritura, varían igualmente. Algunos se ciñen al formato histórico, dando cuenta de un conocimiento cercano de la obra del artista y tratando de indagar en las lógicas de la acción representada en la fotografía, sobre la que se le pide al autor o a la autora que escriba. Otros son más ficcionales. Otros, en cambio, son fruto de una nueva acción que emerge del propio encargo, una suerte de intervención artística que surge de la invitación. Otros replican la acción para pensar su dimensión performativa,
Otros dan cuenta de la esfera más afectiva que comparte con el artista. Otros reflexionan sobre las cuestiones de producción en el Estado español, en el presente y por comparación con el pasado. Otros directamente respondían al encargo de una manera crítica reflexiva sobre el rol de la narración ante un hecho artístico. Otros en concreto, la contribución de Pierre Blanc, que lo vemos a la derecha, se despliega como la transcripción de una conversación telefónica con Isidoro en CAC Betigny y que contó con la participación del público asistente, un grupo de gente que también estuvo presente en el centro de París en la presentación del relato de Esther Ferrer sobre la fotografía de la acción El Sena por París. En el trayecto en autobús entre el centro de la capital francesa y el CAC Betigny, Jean-Michel Euba presentó su texto que acompaña El hombre de la capa, texto que tradujo de manera simultánea del castellano al francés por la artista Marion Cruz Alevian, siguiendo las instrucciones del artista a través de auriculares. Me detendré ahora en la contribución de Jean-Michel Euba para desplegar las lógicas conceptuales del dispositivo curatorial que toman la noción del narrador como elemento articulador. La invitación de Jean-Michel Euba a participar en el proyecto de 18 fotografías, 18 historias, tiene que ver con una relación profesional, afectiva, que tanto Frédéric Berhold, la directora de If I Can Dance, Miren Hayo y yo misma hemos establecido con el artista a lo largo de los años. En concreto, Frédéric empezará a interesarse por la obra de Isidoro Valcárcel Medina a partir de la admiración que Jean-Michel Euba tiene hacia este y que compartirá con ella durante la producción de su obra Rehearse, A Concert of Images, dentro del programa de If I Can Dance, titulada Masquerade, Mascarada, entre los años 2006 y 2009. Durante el segundo episodio de este programa, coproducido por la Sala Recalde en Bilbao durante mi trayectoria en esa institución, se gestará una complicidad colectiva que dará lugar en 2010 a la colaboración entre If I Can Dance y Bulegoas en Bakibarik. La fotografía que escenifica la acción titulada El hombre de la capa que Isidoro realiza en Nueva York en 1967 y sobre la cual le preguntamos al artista en nuestros primeros encuentros en su estudio en Madrid, partiendo del hecho de que la única evidencia que sobre esta teníamos se reducía a la siguiente información publicada en el catálogo de Ir y Venir. La información es esta: 14, acción 14, El hombre de la capa, Nueva York, 1968, acción. Más tarde, durante nuestro trabajo con Isidoro, llegamos a conocer que la fecha publicada resultó ser producto de un fallo de su propia memoria. Es por esto que en la imagen producida en 2011, la acción aparece fechada en 1967. El texto de Jean-Michel Euba, escrito para la cuarta parada de Performance in Resistance en CAC Betigny, adoptó el formato de performance poniendo en crisis las condiciones que se le habían dado en el propio encargo. En el primer fragmento del texto, Jean-Michel Euba pregunta por el origen de la idea del narrador en la articulación del proyecto curatorial. En concreto, se pregunta por el origen del idioma en el que se pensó esta idea, es decir, si surgió en castellano, hablando castellano, o acaso en inglés, pensando en inglés, o hablando y pensando en euskera. Lo cierto es que la idea se gestó en una combinación de los dos primeros idiomas mencionados, es decir, hablando en castellano y pensando en inglés. O más bien, deberíamos decir, hablando en castellano y leyendo en inglés. El euskera en este proyecto quedó desde el principio relegado al régimen de los afectos, que quizás, como Jean-Michel Euba también apunta en su texto, añada otro tipo de componente al recurso formal del proyecto. Toda lectura se produce siempre dentro de un conjunto de particularidades que afectan de manera directa a la recepción de un texto. En este sentido, la acción de leer se conforma como un proceso performativo que ofrece al lector, a la lectora, la oportunidad de convertirlo en una experiencia compartida, o como la posibilidad de generar una nueva comunidad de lectores alrededor de ese texto. Walter Benjamin dedica un ensayo al género de la narración de relatos en The Storyteller, Reflections of the Work of Nikolai Leskov en 1936. Podríamos con esto dar respuesta a las preguntas que nos plantea Jean-Michel Euba. La lectura del ensayo de Walter Benjamin en inglés marca uno de los orígenes del dispositivo curatorial. Sin embargo, más allá de satisfacer los deseos del artista por desvelar las circunstancias que configuran el planteamiento del proyecto, tratemos de ofrecer otro tipo de conocimiento. En el ensayo, Benjamin menciona que los narradores de historias tienden a comenzar sus relatos con la presentación de las circunstancias a través de las cuales ellos mismos
llegan a conocer la historia que se disponen a narrar. En 1818, la presentación del aquí y el ahora de la recepción de la historia se vuelve en sí una cuestión compleja, ya que ésta se genera como parte del proceso que se inicia cuando una obra de arte se convierte en generadora de otras obras de arte, las cuales han de surgir de los espectadores, lectores, en cuyo caso, como decía Isidoro en una de sus célebres conferencias, ya no serían tales. Benjamin veía en la caída en desuso de la narración de relatos y su sustitución por otras formas narrativas propias de la cultura de la burguesía moderna una progresiva negación del encuentro colectivo propio del contar historias. Este fenómeno para él correspondía con un empobrecimiento de una habilidad común propia del hecho de compartir experiencias. Las reflexiones que Benjamin hacen en este ensayo sobre la decadencia de la forma narrativa del relato frente a otras estructuras modernas de narración nos ayuda a valorar la importancia de la forma como significante autónomo en la presentación del contenido. Proyectar juntas las posibilidades a través de las cuales una determinada forma genera experiencia colectiva también reside en el origen de esta propuesta. La mecánica del dispositivo tenía una lógica escénica que de alguna manera queríamos enfatizar. En cada parada, los tres narradores tenían que presentar su historia, creando una conexión directa con el público reunido para la ocasión. Hay que tener en cuenta que algunos de los lugares donde se presentaron las historias fueron espacios escénicos como el Teatro Beam Theater o incluso el Festival Playground. En estos contextos, el proyecto no se concebía como una conferencia o actividad paralela al festival, sino como una pieza más. Por un lado, las historias en ocasiones eran activadas a través de ejercicios o acciones colectivas que se proponían a modo de relación directa con el contexto sobre el que se insertaban las historias. Por otro lado, se introducía un condicionante que situaba las narraciones en el aquí y en el ahora de su presentación. Esto tenía que ver con el hecho de que pedimos a Isidoro estar disponible telefónicamente durante la duración de las presentaciones, ya que él había solicitado no viajar durante el acompañamiento de nuestro proyecto, como he mencionado antes. Lo cierto es que la llamada a Isidoro, la llamada telefónica a Isidoro, se convirtió en la mejor manera de terminar cada parada. En cada ocasión surgieron llamadas por parte de los narradores, las narradoras, para aclarar cualquier cuestión o entablar una conversación abierta con él y con el público. El dispositivo escénico se completaba con otro elemento que ayudaba a recoger la mecánica del proyecto. Las historias que se fueron articulando finalmente se recogieron en un libro diseñado por Philip Tack, quien nos ayudó en esta ocasión a dar forma editorial a una extensa producción de historias y articulaciones escénicas en torno a las fotografías de Isidoro y también a recoger la obra del artista producida en este contexto, Performance in Resistance. Me gustaría terminar introduciendo la historia narrada por la artista argentino-brasileña Carla Zaccanini, ya que nos puede ayudar a comprender otro de los retos que nos planteaba el estudio de las acciones del pasado de Valcárcel Medina. La posibilidad de habilitar un contexto para la producción de una nueva obra. Algo que el artista reclama y defiende como argumentación cada vez que una comisaria, una historiadora o una institución se le acerca para revisar su obra del pasado. Ante dicha demanda, el artista responde con la misma reivindicación: seguir trabajando en el momento presente. La narración de Zaccanini responde a la acción El diccionario de la gente, y su puesta en escena tuvo lugar en el Museo Universitario de Sao Paulo, junto al de Juan Domínguez y el de los estudiantes del Máster de Historia del Arte dirigido por Freire. El Diccionario de la Gente fue una acción participativa que el artista llevó a cabo en 1976 en la ciudad de Sao Paulo. La acción consistió en la compilación de un catálogo de palabras portuguesas. El artista repartió unas tarjetas en la calle y en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad MAC-USP, donde se leía en portugués: soy artista extranjero, de visita en Brasil. No sé nada de portugués y le estaría muy agradecido si escribiese en esta tarjeta una palabra cualquiera de su idioma. Las respuestas recogidas en un centenar de tarjetas se expusieron finalmente en el museo el mismo día de la acción. Después se compilaron en el informe y resumen general de actividades en Sudamérica, en forma de listado alfabético, manteniendo las repeticiones y acompañando a los términos de su significado en castellano. Esta acción se realizó con la ocasión de A Ciudad o Extranjero, una exposición comisariada por Walter Zanini
quien fuera el director del Museo McUSP entre 1963 y 1978 y quien lograra transformar en plena dictadura militar, con la participación directa y constante de artistas y el apoyo de redes de colaboraciones internacionales, dicho museo en un territorio libre y experimental. Zaccanini comienza su relato aludiendo a dos problemas. En primer lugar, al idioma en el que escribirlo, ya que toda la correspondencia con nosotras tenía lugar en castellano, pero con el museo en portugués. Su presentación tenía que suceder en Sao Paulo, pero respondía a una acción de un artista español realizada en los 70 en Sao Paulo, y donde se implicaba la traducción del portugués y castellano y viceversa, como proceso a partir del cual desarrollar la acción. El relato de Zaccanini, al final, alterna los dos idiomas, saltando aleatoriamente de uno a otro y haciendo reflejo de los cambios de idioma y la traducción en inglés con el uso de dos tonos de tinta, una de color negro y la otra de color gris. En segundo lugar, el relato apunta al ejercicio de relatar. Según ella, no lo que veía, sino las distancias y aproximaciones que pueden ocurrir a partir de la repetición concreta, aunque parcial, de una experiencia. En este sentido, Zaccanini salió a las calles de Sao Paulo a repetir la acción, el diccionario de la gente, de Isidoro en noviembre de 2012. Frente a 174 tarjetas recopiladas por Isidoro, ella, Carla, consiguió tan solo 70. Transcribe en orden alfabético las palabras. Su relato despliega las condiciones del momento presente de la acción y la comparación de resultados entre las palabras que recopiló Isidoro y las que ella consigue. Paso a leer algún fragmento. La tarea más difícil era acercarme a la gente. Algo que no me gusta, acercarme, quiero decir, no a la gente. Me ayudó Bruno Langomarsino, a quien no le importa acercarse, es decir, no a la gente. Tal vez le ayudó el hecho de que no miente. En realidad es un artista extranjero, como dicen las tarjetas. Más extranjero que yo, aunque no se puede decir que solo esté aquí de visita. Me pregunto cuántos le dijeron que no a Isidoro, especialmente por una razón similar. Por supuesto, estos datos serían aún insuficientes para una encuesta sobre la disminución del analfabetismo en Sao Paulo en las últimas 3 décadas y media. Por un lado, en la penumbra delineamos ese momento histórico y desde ese mirador, como por reflejo, vemos algo de este. No por como había imaginado, a la aparición de palabras que no se dijeron antes, sino al contrario por la desaparición de palabras. Otra sorpresa reside en la repetición de términos. Ahora tenemos el doble de alegría que en 1976 y también tenemos amigos además de amistad. Hoy no tenemos ni cumplimiento, ni acuerdo, ni anticonstitucionalidad, ni agresión, ni angustia. Sin embargo, se incluyen aventura y aprendizaje. El relato continúa este juego comparativo entre las palabras de ayer y las de hoy, o mejor dicho, las de ese momento en concreto, el 29 de noviembre de 2012. La acción-repetición de Zaccanini también pertenece hoy en día al pasado, y con ella todas las acciones que se repitieron o activaron en el contexto de este proyecto, para poner en escena los relatos de los y las artistas partícipes en el proyecto. La reactivación de estas acciones, como es el caso de la de Carla Zaccanini, requiere igualmente de un ejercicio de rememorización. A modo de muñeca matriuska, la performance de Zaccanini, dentro de la performance de Isidoro Valcárcel Medina, resiste ante las fuerzas de convertirse en un objeto tangible, en un artefacto reconocible que nos haga creer que la verdad histórica en el arte está ligada a la materialidad de la captura de un instante. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire, también. Muy interesante. Los dos habéis hecho unas propuestas que de alguna manera son muy diferentes, pero los dos tratáis con la idea de retrospectiva sin ser retrospectiva. Y los dos también, y es una de las cuestiones que me gustaría que tal vez abordarais ahora,
tratáis con fantasmas. En Jesús, de forma literal casi lo has denominado así, ¿no? Y en el caso de Lady también esas performances que no están, ¿no? Que no se documentaron y que por tanto el documento nuevo que creáis se puede considerar como un fantasma o un eco de aquella performance. ¿Cómo veis esos fantasmas viviendo ahora? ¿Cómo veis un poco? Es decir, por ejemplo, en el caso de Lady, la documentación es esa que se crea, que se recrea. ¿Cómo se interpreta ahora o en un futuro? Es decir, en un futuro dentro de 10 años, 25, 50, cuando se la encuentren, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a leer, ¿no? Bueno, yo creo que casi que ese es el proceso de historificación. O sea, la historia es una cuestión que además creo que me parece interesante que tanto Leire y yo hemos hablado de historias y hemos evitado un poco esa cosa monolítica de la historia. Porque realmente una historia es una narración, es una cuestión de ficción. O sea, por eso me parece súper interesante además que ella aborde la relación de Benjamin, del narrador, y del comisario, ¿no? Que en el fondo es lo mismo. Yo estaba contando mi historia de Spaliu. O sea, yo estaba añadiendo una capa más de ficción a lo que ya de por sí era ficción. O sea, que por eso digo que esa cuestión de jugar con los fantasmas para mí se presentó de una manera obvia, no porque no estuviera, sino porque había otra serie de cuestiones que estaban ahí y que no estaban presentes en una imagen fija, ¿no? Es como cuando tú intentas... Entonces, ¿qué va a pasar con eso en el futuro? Pues por eso yo, por ejemplo, hablaba de la última reactivación de esta cuestión que se llama Spaliu. La hacía hace unas semanas Nazario, con una performance que se llamaba Háblame Cuerpo, y justo era una performance que hablaba sobre la resistencia a ser nombrado. O sea, empezaba con un silbido que no se convertía en palabras, siempre se encadenaba otra y la otra se encadenaba a la siguiente. Entonces, es imposible construir, la historia trabajará igual con esos fantasmas como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Yo pienso que son como restos con los que vamos construyendo otras cosas. No lo sé, porque, y sobre todo porque me parecía también algo curioso que lo que hablaba Leire es como ¿qué consideramos documento de verdad? O sea, ¿qué consideramos por qué lo verosímil y la verdad es un territorio un poco lábil que no sabemos dónde está, ¿no? Mientras que los historiadores del arte pues irían al documento, pero todos sabemos que un documento ya es ficción. O sea, ya de por sí, ¿quién otorga el carácter de documento a una cosa sí, a otra no? Eso es algo que creo que aparece en los dos trabajos, ¿no? Sí, bueno, me estoy acordando de, ¿no? Cuando estábamos trabajando con Isidro Valcárcel de Medina en este contexto y él hablaba de, ¿no? Como del espectador o el lector de estas imágenes y de este libro en el futuro y cómo tendría que ser un lector, una lectora atenta, ¿no? Porque obviamente la fecha son fechas, ¿no? Que abarcan 3 décadas, pero el aspecto es el mismo, ¿no? Y eso le hacía mucha gracia, ¿no? Realmente hay que ser atento porque quizás cuando pasen 50 años, bueno, pues esa distancia hace, ¿no? que se cree más desorientación, ¿no? Y en el caso de este trabajo, bueno, es como lo que he dicho, ¿no? Se trataba de ser fiel a esa resistencia de Isidoro, ¿no? Que de alguna forma venía implícita en el propio encargo, ¿no? Cómo estudiar el trabajo de la obra de, en este caso, acciones y performance de Isidoro cuando él se resiste, ¿no? a hacer esa revisión, ¿no? Y la única manera de hacerlo obviamente era implicándole, ¿no? Entonces, en el sentido de Isidoro, no sé si él consideraría, ¿no? Estas imágenes fantasmáticas o fantasmas, ¿no? Sino es casi como, bueno, pues la excusa ¿no? de realizar una nueva obra que de alguna manera resistiera ¿no? a esa idea incluso de performance, a la idea ¿no? de cómo el presente también entiende la performance, pero casi a veces, ¿no? creando como como una distancia o una monumentalización incluso, ¿no? Sobre todo en relación a las performances del pasado, ¿no?
Bueno, y en ese sentido sus acciones no iban acompañadas de esa documentación, ¿no? De una manera intencionada, ¿no? Y en su caso también el hecho de que vosotras invitáis a muchas otras personas, es decir, que la performance, que los casos son, o sea, la performance pasa de uno a otro, que es también un elemento también que comparte con Pepes Paliu, es decir, el aspecto colectivo, ¿no? Que no es la autoría individual, sino la autoría colectiva, incluso en el caso de Isidro, que está vivo, es decir, que es un artista todavía ahora aquí, ¿no? Que deja la obra digamos, al servicio casi de los otros, que los otros la tomen y que la interpreten, la rehagan o recreen, ¿no? Eso es, sí. Yo creo que eso o sea, estaba totalmente inspirado como en esa actitud, ¿no? De cada vez que me invitan a revisar el pasado, yo realizo una nueva obra, ¿no? La necesidad de no repetir, de hacer algo nuevo, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, surgió bajo esa inspiración, ¿no? Cómo podemos generar un proyecto que no solamente ¿no? acoja o acompañe la obra de Isidoro, sino que la obra de Isidoro se convierta en un lugar o en la posibilidad de la producción de nueva obra de otros artistas, ¿no? Sí. No veo que haya preguntas, así que voy a hacer otra para Jesús. Es muy concreta porque además has comentado en algún momento que, por ejemplo, bueno, que de hecho Pepes Paliu no se recoge en muchas de las historiografías de arte conceptual y pasó muchos años aquí en Barcelona y en Cataluña. Y luego también la relación, por ejemplo, con Joan Pons, que ha sido un poco, sí, o sea, he decidido en la de con Joan Brossa, que era muy concreta además que él. Y quería saber simplemente si podías elaborar un poco la relación con Joan Pons y... Es una relación de que en ese contexto había como la biblioteca de catálogos de exposiciones de Joan Pons del 73, o sea, es como una relación de influencia, no es una relación personal como en el caso de Brossa, sino más una relación de ecos. O sea, por ejemplo, hay como dos dibujos en la que aparece un ataúd en la obra de Joan Pons y otro en el de Paliu, que son muy similares. Luego hay una cuestión de los ojos desorbitados, hay una cuestión de la fantasía, del juglar, esa cuestión del mundo mágico de Joan Pons, que en las obras de los 80 aparecen, en las de los primeros 80, 87, 88, aparecen como referencias claras dentro del trabajo de Paliu. Pero sí es verdad que mientras que con Joan Brossa él se declara fan absoluto, o sea, es como mi maestro es Brossa, o sea, olvidaos de otro. El caso de Joan Pons está más oculto, no lo visibiliza tanto. Pero en el caso de Brossa es que hay una entrevista que hacen para después del entusiasmo de José Luis Brea, en el que justo habla sobre su paternidad oscura respecto a Brossa. Otra cuestión también que me gustaría, y con esto ya acabaríamos, sería la relación que habéis establecido los dos, o sea, reescribir esas historias, ¿no? Pero además a partir de proyectos curatoriales, es decir, no es el formato habitual en la que te adentras a recrear o a reescribir una historia de un artista en este concreto, sino que sería ir a buscar documentos que no se han encontrado o ir a buscar amistades o círculos o lugares donde todavía la historia no lo ha percatado o no lo ha recogido. En los dos casos vosotros hay esa parte, pero luego también hay una parte muy importante que es el proyecto curatorial. Tanto contigo Jesús como contigo Lady, ¿no? Es decir, el proyecto curatorial, la exposición y otras formas curatoriales son las que nutren esa reescritura de la historia, en este caso de Pepes Paliu y de Balcarce Marina, ¿no? Quería saber un poco, o sea, cómo os adentrasteis o de dónde venisteis con la idea, o sea, venías también de comisariado, pero contigo Jesús, ¿no? Es decir, ¿cómo te adentraste a revisitar eso a través de, por ejemplo, diálogos con Alex Francés y Txomin Badiola y Javi Codesal? Es decir... Sí, justo de ese momento lo que me doy cuenta es que es escuchar con otros, es lo que configura la historia. O sea, la historia no es única ni monolítica, por lo tanto está hecha de fragmentos de mucho.
Entonces ahí, o sea, yo por ejemplo, no tenía, mis conocimientos psicoanalíticos son los que tenemos como básicos, ¿no? O sea, no he estudiado psicoanálisis, no sabía lo que eran los nombres del padre de Lacan, por lo tanto vamos a jugar con el nombre, vamos a jugar con ese término y necesito asideros, o sea, necesitaba a Montse Rodríguez de Carzo, que era una psicoanalista que sí estuvo trabajando con nosotros en el contexto, y luego a 3 artistas que de alguna manera le pasaba como Spaliu, que había tenido la fascinación por ese concepto, ¿no? O sea, y por el psicoanálisis lacaniano. Entonces, cuando invito a Chomen, a Alex y a Javier a de alguna manera proponer un diálogo abierto que contradiga las obras de Spaliu, o sea, es un diálogo que muchas veces no es nada afectivo, es todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, las obras de Chomen actuaban como cartelas que negaban muchas de las obras de Pepe, ¿no? Entonces, de ahí lo que tomo es eso, me lo llevo al otro. O sea, es como un método que de la misma forma que podría ser por las conversaciones o las entrevistas que haría un historiador del arte, ¿no? Para mí, eso no tiene el mismo peso. O sea, es una ficción más que se une a eso, ¿no? No tomo nota como entrevista, pero sí que tiene el mismo peso para construir eso. Pues es verdad que en el caso de los años de Barcelona sí que contacté con los miembros del aula oberta y sí que tuve con ellos varias entrevistas y gracias sobre todo fundamentalmente a Montse Cosidó, que fue la que me dio las pistas para tirar de ese hilo del que huía Barthes, pero yo al final tiré de él y bueno, salió algo. Sí, bueno, en nuestro caso, sobre todo yo creo que lo curatorial es algo colectivo, ¿no? O sea, como he dicho al principio, este encargo nos llega en un momento, ¿no?, como de inicio, en el que, ¿no?, nos encontrábamos con ese proceso como de poner sobre la mesa no solamente los intereses, sino cómo cada una de nosotras, ¿no?, viniendo de diferentes trayectorias, prácticas, qué es lo que veíamos en esos intereses, cómo los definíamos, etcétera, ¿no? Y llegar casi como a darnos cuenta de que no estábamos hablando de lo mismo, ¿no? Cuando hablábamos de cuerpo, cuando hablábamos de performance, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, sí que es cierto que lo curatorial de repente se convierte como en esa máquina, ¿no? Sí. Esa máquina que articula una propuesta, pero, por ejemplo, es importante el listado de narradores, ¿no? En el que no solamente proceden, ¿no?, de una disciplina, ¿no? Por ejemplo, el caso de la historia, ¿no? O sea, una de nuestras preocupaciones era como, bueno, nosotros no somos expertas en la obra de Isidoro, existe, ¿no?, gente como pues, José Díaz Cuyás, que ya ha estudiado la obra de Isidoro, etcétera, y que queríamos de alguna, o sea, obviamente incluir, ¿no?, en la narración, pero nos interesaba también sobre todo otras esferas, ¿no? Invitar, como aparecen, ¿no?, artistas, pero incluso también desde la coreografía, ¿no?, desde otra forma de entender qué es performance, ¿no? Y en ese sentido incluso, ¿no?, bueno, el abogado, ¿no? O sea, cómo también leerlo desde otras esferas, ¿no? Desde otras esferas más prácticas, ¿no? Más del día a día. Y ahí es donde se ve esa polifonía, ¿no? Y es una polifonía que de alguna manera ha estado presente en Bulegoa en muchísimos de nuestros proyectos y siempre se repite, ¿no? Como ese lugar de cruces entre prácticas, ese lugar de cruces entre perspectivas, ¿no? Y el proyecto de Isidoro, bueno, este proyecto en concreto, pues lo articula a través de lo curatorial, pero haciendo visible, ¿no?, otras líneas que hay debajo también. Muy bien, pues muchas gracias. Llegamos ya al final. Muchas gracias a todos los que habéis estado, a los participantes que hemos llegado a 35. O sea que muchas gracias a todos y os emplazo el jueves. El jueves, sí. El jueves que será con Olga Fernández, José Luis Marzo y Patricia Mayayo. Y será historias con la institución arte. Así que muchas gracias a todos y nos vemos de nuevo el jueves. Gracias. Muchas gracias a todos.